Así es la vida en Ucrania, el país maltratado con mujeres fáciles. Si tienes la opción de quedarte en una ciudad grande o en una ciudad rural, siempre opta por esta última. Aquí es donde podrás experimentar la auténtica Ucrania, sumergirte en su cultura y vivir la verdadera esencia del país. La cultura ucraniana es representativa de los pueblos eslavos que habitaban gran parte de Europa del Este. Los ucranianos son reconocidos internacionalmente por sus tradiciones culturales, como las danzas típicas y los trajes coloridos. Ucrania es el segundo país más grande de Europa después de Rusia. Su capital es Kiev, ubicada a orillas del río Dnieper, en el centro norte del país. Ucrania limita al norte con Bielorrusia, al este con Rusia, al sur con el mar de Azov y el mar Negro, al suroeste con Moldavia y Rumania, y al oeste con Hungría, Eslovaquia y Polonia. La población de Ucrania ha aumentado constantemente a lo largo de la era soviética, alcanzando un pico de más de 50 millones de habitantes. Sin embargo, una baja tasa de natalidad, el envejecimiento de la población y las bajas tasas de migración han contribuido a un declive significativo en la población. En 2010, el desempleo llevó a millones de ucranianos, especialmente en la parte occidental del país, a buscar empleo en el extranjero. Aproximadamente 1 de cada 5 ucranianos residía fuera del país para trabajar, y estos trabajadores migrantes buscaban empleo principalmente en la Unión Europea y Rusia, en sectores como la construcción y los servicios domésticos. Ucrania es un país altamente tradicional, donde la observancia de ciertas costumbres y prácticas desempeña un papel central en su cultura. Las generaciones más jóvenes adoptan y siguen con gusto estos rituales, manteniéndolos vivos y actuales. La historia de Ucrania, al igual que la de muchos países de Europa Oriental, es compleja. Bajo la influencia del cristianismo, los antepasados eslavos de los ucranianos comenzaron a buscar su lugar en la Europa medieval. Surgió un poderoso estado medieval llamado la Rus de Kiev, que se desarrolló en tierras ucranianas y alcanzó su apogeo a principios del siglo XI. Más tarde, en el siglo XX, los príncipes de la Rus de Kiev fueron los primeros en Europa en enfrentarse a la invasión mongol, lo que minó el potencial de construcción del Estado y la nobleza local. El siglo XX comenzó de manera tumultuosa para Ucrania, con millones de personas sumidas en el caos de la Primera Guerra Mundial y presenciando la caída de los antiguos imperios. Ucrania intentó construir su propio Estado-nación de 1917 a 1921, pero fue reconquistada por sus vecinos. A lo largo de los siglos, el territorio que hoy es Ucrania ha sido ocupado por varios países y las fronteras han cambiado numerosas veces. El territorio moderno de Ucrania ha sido hogar de una variedad de grupos étnicos y religiosos. Las tierras que conforman el territorio actual de Ucrania albergan miles de misterios e historias de cientos de pueblos, estados y culturas. En la historia de Ucrania se han desarrollado tramas heroicas y dramáticas a lo largo de los siglos, con la formación y destrucción de civilizaciones, la mezcla y los conflictos entre naciones, guerras, revoluciones, declive cultural y renacimiento. El 26 de abril de 1986, uno de los reactores de la planta nuclear de Chernóbil en Ucrania explotó. Este accidente es el único que ha alcanzado el nivel 7 en la escala internacional de eventos nucleares, convirtiéndose en el mayor accidente provocado por el hombre en la historia. La cantidad de material radiactivo liberado en la explosión de Chernóbil fue al menos 100 veces mayor que el material liberado en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Para contener la situación, alrededor de 800,000 personas se arriesgaron y se expusieron a la radiación. De estas personas, 25,000 murieron y 70,000 sufrieron secuelas graves. Se estima que más de 5 millones de personas viven en regiones consideradas contaminadas por el accidente. Ucrania fue una pieza fundamental de la Unión Soviética, el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Era la segunda república más poblada y poderosa de las 15 repúblicas soviéticas y albergaba gran parte de la producción agrícola, las industrias de defensa y las fuerzas armadas de la Unión, incluida la flota del Mar Negro y parte del arsenal nuclear. La decisión de Ucrania de cortar relaciones en 1991 resultó ser un golpe de gracia para la superpotencia en dificultades. Muchos luchadores por la independencia ucraniana
Defensores de los derechos humanos y disidentes contribuyeron a los esfuerzos para derrocar el régimen comunista totalitario, que finalmente tuvo éxito en 1991. Ucrania declaró su independencia para construir un Estado libre, democrático y soberano dentro de fronteras reconocidas internacionalmente. Desde 1991, más de 40 millones de personas de diferentes nacionalidades y religiones han disfrutado de paz en Ucrania. Sin embargo, en 2014, Rusia ocupó ilegalmente Crimea y envió tropas a través de la frontera en la región ucraniana de Donbass. En febrero de 2022, Rusia decidió reconocer la independencia de las entidades que había creado en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, la llamada República Popular de Luhansk y la República Popular de Donetsk. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 ha empeorado aún más la difícil situación demográfica del país, creando la perspectiva de una catástrofe demográfica. Aunque las predicciones sobre la población de Ucrania después del fin de las hostilidades son diferentes, todas son extremadamente pesimistas. Se estima que la población de Ucrania oscilará entre 24 y 32 millones para 2030. La sociedad ucraniana probablemente se convertirá en una de las más envejecidas de Europa, con una alta proporción de personas sufriendo de múltiples enfermedades, discapacidades, trastorno de estrés postraumático y depresión. Gracias a la privatización de las tierras agrícolas en 2000, Ucrania ha experimentado un desarrollo explosivo en su producción de cereales. Una vez más, Ucrania se ha convertido en el granero del mundo. La agricultura representa tradicionalmente el 40% de las exportaciones de Ucrania. Además de China, Ucrania exporta trigo a otros países de Asia, Oriente Medio y África. Por ejemplo, Pakistán compra casi el 5% de su demanda de trigo a Ucrania y Líbano llega al 80%. Cuando hablamos de gastronomía, la cocina tradicional ucraniana ha logrado combinar una variedad de ingredientes. A diferencia de la cocina europea, que generalmente se basa en productos vegetales o cárnicos, la cocina ucraniana es rica y variada. Aunque existen ciertos estereotipos sobre la cocina ucraniana, como que es una cocina campesina y pobre, esto no es cierto. A principios del siglo XX, los restaurantes ucranianos servían platos muy sofisticados, como trufas, ostras y patés de langosta. Uno de los platos más emblemáticos de Ucrania es el borscht, una sopa roja rica, aromática y sabrosa. Los ucranianos han estado preparando este plato durante siglos y recientemente ha sido reconocido oficialmente como un plato ucraniano por la UNESCO. El pan es el elemento central de todo. Los antepasados de los ucranianos modernos eran agricultores y comenzaron a adorar la tierra y el pan, una tradición que aún se mantiene. Más de 10 recetas de pan son originarias de Ucrania, y el pan de centeno se ha convertido en un objeto del patrimonio cultural ucraniano. Otros platos auténticos ucranianos incluyen el paska y el olubtsi. Los ucranianos cocinan muchos platos con granos, y algunos de ellos tienen raíces paganas, aunque han sido olvidados. Las panquecas y los bollos tradicionales del carnaval simbolizan el sol y la luna. La medovuka es una bebida alcohólica conocida desde los tiempos de Kiev. Consiste en miel fermentada y agua. El vino también era consumido por sus antepasados. Entre las piezas más famosas e icónicas del vestuario tradicional ucraniano se encuentran las camisas bordadas conocidas como vyshyvanka. Estas hermosas prendas tienen una larga historia en el traje nacional tradicional de Ucrania. Hoy en día, estas camisas bordadas son una tendencia importante para los seguidores de la moda, con marcas locales que preservan las técnicas de bordado artesanal y honran los significados sagrados detrás de los patrones. Una prenda de vestir o una camisa creada por una marca de vyshyvanka es más que una simple ropa, actúa como un amuleto que busca proteger, inspirar y traer felicidad a quien la usa. Ahora hablemos brevemente sobre lo que te llevó a hacer clic en este video. Las mujeres ucranianas son conocidas por su belleza natural y características físicas distintivas, como piel suave y delicada, cabello largo y brillante, ojos grandes y un cuerpo esbelto y armonioso. Suelen tener una altura promedio de unos 65 metros y exhiben una variedad de colores de ojos, predominando los claros como azul, verde o gris. Su belleza también se ve realzada por hábitos saludables, como una dieta equilibrada y el uso de productos naturales. Además de su apariencia física, las mujeres ucranianas son valoradas por su amabilidad,
rica cultura y fuertes valores familiares. La educación es altamente valorada en Ucrania y muchas mujeres buscan obtener educación superior. Son conocidas por ser trabajadoras, responsables y culturalmente ricas. Estos aspectos culturales y educativos contribuyen significativamente a la atracción que muchos sienten hacia ellas. Las mujeres ucranianas también poseen cualidades internas admirables, como la bondad, la fortaleza y una profunda conexión con sus tradiciones y su familia. Celebran el Día de la Belleza, una costumbre en la que se reúnen para cuidar de su piel, cabello y uñas, y comparten consejos de belleza, enfatizando la importancia de la autoestima y el autocuidado. Las refugiadas ucranianas enfrentan una serie de desafíos desde el inicio del conflicto en su país. La invasión rusa de Ucrania ha generado un éxodo masivo, con millones de ucranianas huyendo a países vecinos y más allá en busca de seguridad. A nivel internacional, se ha realizado un esfuerzo concertado para apoyar a las refugiadas ucranianas, brindando ayuda humanitaria, apoyo psicológico y programas de integración para ayudar a estas mujeres a construir una nueva vida lejos de su hogar. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que todas las refugiadas ucranianas reciban el apoyo que necesitan para vivir con dignidad y seguridad en sus países de acogida. Una costumbre popular en Ucrania es la Semana Maslenitsa. Esta festividad existía desde la época de la Rus de Kiev y las panquecas eran consideradas un símbolo del sol, amarillas, redondas y cálidas. Por lo tanto, significaba despedir el invierno y dar la bienvenida a la primavera. Se celebra en la última semana antes de la Gran Cuaresma y es un evento alegre. Las personas sirven panquecas frescas todos los días, se visitan entre sí, van en trineo, esquían y simplemente disfrutan de la vida. El folclore y las tradiciones de Ucrania también son una parte importante de la vida en el país. La danza folclórica ucraniana, conocida como hopak, es una forma de arte muy apreciada. Esta danza dinámica y enérgica es realizada por grupos de hombres y mujeres vestidos con trajes folclóricos coloridos y decorados con bordados tradicionales. El hopak es una expresión de la alegría y la vitalidad del pueblo ucraniano. Además de la danza, otra forma de expresión cultural en Ucrania es el arte tradicional, como la pintura de huevos de Pascua, conocida como pisanka. Esta técnica de decoración de huevos con cera y tintes naturales ha sido transmitida de generación en generación y es considerada una forma de arte única y significativa en Ucrania. En cuanto a la religión, la mayoría de los ucranianos son cristianos ortodoxos, mientras que también hay comunidades católicas y protestantes en el país. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana es una parte integral de la vida religiosa y cultural de Ucrania, con iglesias y monasterios históricos que atraen a visitantes de todo el mundo. Por último, es importante mencionar la belleza natural de Ucrania. El país cuenta con una gran cantidad de paisajes impresionantes, desde las montañas de los Cárpatos hasta las vastas llanuras y los hermosos lagos. La región de los Cárpatos, en particular, es conocida por su rica biodiversidad y es un destino popular para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del ecoturismo. La arquitectura en Ucrania es una mezcla única de diferentes estilos y épocas. En las ciudades se pueden encontrar edificios de estilo neoclásico, gótico y barroco que reflejan la influencia de diferentes culturas a lo largo de la historia del país. Uno de los ejemplos más destacados de arquitectura en Ucrania es el Monasterio de las Cuevas de Kiev, un complejo monástico ortodoxo que data del siglo I y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro lugar emblemático es la Catedral de Santa Sofía, también en Kiev, conocida por sus mosaicos y frescos del siglo XI. La literatura ucraniana tiene una rica tradición y ha producido numerosos escritores y poetas reconocidos a nivel internacional. Uno de los más destacados es Taras Shevchenko, considerado el padre de la literatura moderna ucraniana. Sus obras abordan temas como la identidad nacional, la libertad y la lucha contra la opresión. Otro escritor famoso es Nikolai Gogol, cuyas obras fusionan elementos del realismo y el surrealismo y han tenido una gran influencia en la literatura ucraniana y rusa. La música tradicional ucraniana es conocida por sus melodías emotivas y sus letras profundas. Los instrumentos musicales típicos incluyen la bandura, un instrumento de cuerda similar al laúd, y la sopilka, una flauta de madera. La danza también es una parte integral de la cultura ucraniana, con bailes tradicionales como el hopak,
que combina movimientos rápidos y acrobáticos con música enérgica. Ucrania es famosa por sus festivales y celebraciones tradicionales. Uno de los más conocidos es el Día de la Independencia de Ucrania, que se celebra el 24 de agosto. Durante esta festividad se realizan desfiles, conciertos y eventos culturales en todo el país para celebrar la independencia de Ucrania. Otro festival destacado es el Malanka, que se celebra en enero y es una mezcla de tradiciones cristianas y paganas. Durante el Malanka, las personas se disfrazan, cantan canciones tradicionales y participan en procesiones festivas. En cuanto al deporte, el fútbol es el deporte más popular en Ucrania. El país cuenta con una liga de fútbol profesional y ha tenido éxito en competiciones internacionales, como la Eurocopa y la Liga de Campeones de la UEFA. Otros deportes populares incluyen el baloncesto, el voleibol y el boxeo. Ucrania ha producido varios campeones mundiales en boxeo, como los hermanos Klitschko. Además de su belleza natural, Ucrania también alberga una rica vida silvestre. El país cuenta con una gran variedad de especies de animales, incluyendo osos, lobos, linces y ciervos. Además, Ucrania es el hogar de la Reserva Natural de Shatsky, que alberga numerosos lagos, bosques y pantanos, y es un refugio para aves migratorias. En Ucrania, la gastronomía también está influenciada por la cultura y la historia del país. Además del borscht, hay otros platos tradicionales que vale la pena probar. Por ejemplo, el vareniki, que son una especie de dumplings rellenos de diferentes ingredientes como papas, queso, carne o frutas. También está el salo, que es tocino salado y se come generalmente con pan de centeno. Otro plato típico es el olubtsi, que son rollos de repollo rellenos de carne y arroz. En cuanto al arte y la literatura ucraniana, además de los escritores y poetas mencionados anteriormente, hay otros nombres destacados en la escena literaria del país. Por ejemplo, Lesia Ukrainka, una escritora y poeta del siglo XIX conocida por sus obras simbólicas y feministas. También vale la pena mencionar a Iván Franco, un destacado autor que abordó temas sociales y políticos en sus escritos. En el ámbito de la música, Ucrania tiene una rica tradición de coros folclóricos conocidos como banduristas. Estos grupos interpretan canciones tradicionales ucranianas utilizando instrumentos típicos como la bandura y la sopilka. La música tradicional ucraniana es apreciada tanto dentro como fuera del país por su emotividad y su conexión con la cultura ucraniana. En cuanto al turismo, Ucrania ofrece una amplia variedad de destinos. Además de Kiev, hay ciudades históricas como Lviv y Odessa, que albergan impresionantes arquitecturas y sitios culturales. También hay destinos naturales como los Montes Cárpatos, donde se pueden realizar actividades al aire libre como senderismo y esquí. Además, las ciudades costeras del Mar Negro, como Odessa y Sebastopol, ofrecen hermosas playas y una rica historia relacionada con la navegación y la guerra. Ucrania es también conocida por sus festivales de música y danza tradicionales. Uno de los más populares es el Festival Internacional de Danza Folclórica en Kiev, donde grupos de todo el mundo se reúnen para mostrar sus habilidades y celebrar la diversidad cultural. Además, cada año se celebra el Festival Internacional de Música en Lviv, donde artistas de diferentes géneros musicales se presentan en conciertos y ofrecen una experiencia única para los amantes de la música. La artesanía ucraniana también es muy apreciada en el país. Los artesanos locales producen una variedad de productos hechos a mano, como bordados, cerámica y tallado en madera. Estas artesanías tradicionales reflejan la rica historia y cultura de Ucrania, y son apreciadas tanto por los locales como por los turistas. Por último, Ucrania cuenta con una rica tradición de medicina tradicional. Muchas personas recurren a métodos naturales y hierbas medicinales para tratar enfermedades y mejorar su bienestar. La medicina tradicional ucraniana se basa en el uso de plantas medicinales, así como en técnicas de masaje y terapia física. Estos métodos han sido transmitidos de generación en generación y son una parte integral de la cultura y la identidad ucranianas. En resumen, Ucrania es un país rico en cultura, historia y belleza natural. En conclusión, Ucrania es un país con una rica historia y cultura. Desde su tamaño como el segundo país más grande de Europa hasta su población diversa y sus tradiciones culturales, Ucrania ofrece una experiencia única. A pesar de los desafíos demográficos y políticos que ha enfrentado, el país ha logrado preservar su identidad y seguir adelante. Desde su deliciosa gastronomía
hasta su hermosa arquitectura y su vibrante escena artística, Ucrania tiene mucho que ofrecer a los visitantes. Además, la belleza natural del país, desde sus montañas hasta sus costas, lo convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza. En resumen, Ucrania es un país fascinante y diverso que vale la pena explorar.